Imagínate esto, regresas de la escuela o del trabajo, prendes la compu viejita, esa con monitor gordito, y antes de que existiera la nube, los USB o el WhatsApp, todo tu mundo digital dependía de un cuadrito de plástico que decía en la etiqueta 1,44 megabytes. Súper específico, ¿no? No decía como 1 mega, ni poquito espacio, no, 1,44 megabytes. Pero ahí viene el problema, ese numerito, en serio, no era tan honesto como parecía. Hoy te voy a contar por qué esos disquetes mentían, qué hay detrás de esos famosos 1,44 megabytes y por qué medio mundo creció usando algo que nunca decía toda la verdad. Antes de los gigas y los teras, el mundo era bien diferente. Si querías mover un archivo de una compu a otra, no había AirDrop, no había Google Drive, ni mandar cosas por correo tan fácil. Tenías que usar un disquete de 3,5 pulgadas, ese cuadrito rígido con una tapita metálica que todo mundo conocía. En ese pedacito de plástico cargabas tareas, documentos del trabajo, las fotos pixeladas del viaje, presentaciones y hasta juegos. Y sí, todo eso supuestamente cabía en 1,44 megabytes. Por eso esa cifra se le quedó grabada a una generación entera, como si fuera una ley de la naturaleza. El disquete de 3,5 pulgadas lo sacó Sony a principios de los 80 como una mejora de los disquetes viejos de 5,25 pulgadas, esos grandotes y flexibles que se doblaban con nada y se maltrataban de volada. La gran diferencia fue la carcasa rígida de plástico y la tapa metálica que protegía la parte magnética donde se guardaban los datos. Eso ya lo hacía mucho más resistente para el uso diario. Pero el verdadero empujón llegó cuando IBM decidió usarlo en sus computadoras PS/2 por ahí de 1987. Si IBM lo adoptaba, prácticamente se volvía estándar, y así pasó, durante años, si tu PC no tenía disquetera, era como si le faltara una pierna. Ahora, vámonos directo al chisme técnico, ¿de dónde sale ese famoso 1,44 megabytes? En realidad, el disquete no es un simple cuadrito mágico, por dentro tiene una organización muy específica. Los discos se dividen en pistas, caras y sectores. El típico disquete de alta densidad de 3,5 pulgadas tenía 80 pistas por cara, 2 caras Gravebells y 18 sectores por pista. Cada sector almacenaba 512 bytes. Si hacemos la multiplicación, 80 pistas por 2 caras por 18 sectores por 512 bytes, nos da un total de 1.474.560 bytes. Esa es la capacidad real cruda del disquete. Hasta ahí todo correcto. Pero, ¿eso cómo se convierte en 1,44 megabytes? Aquí viene la parte tramposa. En el mundo de la computación, se acostumbra que un kilobyte, KB, sean 1024 bytes, porque todo trabaja en potencias de 2. Entonces, si agarramos esos 1.474.560 bytes y los dividimos entre 1024, el resultado son 1440 kilobytes. O sea, el disquete tenía 1440 kilobytes binarios. Y ahí podríamos habernos quedado, 1440 kilobytes. Pero eso suena raro para publicidad, como número de serie, no como capacidad bonita. Entonces, ¿qué hicieron? Mezclaron el sistema binario con el decimal. En lugar de decir 1 megabyte son 1024 kilobytes, decidieron usar la idea de 1 megabyte son 1000 kilobytes, como si fuera cualquier número decimal. Entonces, si divides 1440 kilobytes entre 1000, te da 1,44 megabytes. ¡Tarán! Ahí nació el famoso 1,44 megabytes del disquete. Técnicamente no es una mentira total, pero sí es una especie de truco de marketing mezclado con definiciones medio creativas. El disco no tenía 1,44 megabytes binarios como los entenderíamos hoy, pero el número sonaba bonito, fácil de recordar y quedaba perfecto para la etiqueta. En pocas palabras, el disquete nunca tuvo 1,44 megabytes reales si somos estrictos. Tenía 1.474.560 bytes, que en lenguaje binario son 1.440 kilobytes.
Luego, al convertir esos 1440 kilobytes usando un megabyte igual a 1000 kilobytes, se inventaron el 1,44 megabytes. Es como esas pelis donde el villano dice técnicamente no te mentí, pero claramente ocultó detalles importantes. Pues acá igual, no era una estafa descarada, pero sí una cifra acomodada para que sonara más chida. Antes de que se quedaran con ese estándar, hubo otros tamaños de disquetes. Estaban los de 360 kilobytes, los de 720 kilobytes y hasta se intentó sacar disquetes de 2,88 megabytes. Esos últimos casi nadie los vio, porque no se hicieron tan populares. Entre que eran más caros y que ya venían otras tecnologías pisando fuerte, simplemente no despegaron. El que se quedó grabado en nuestra memoria fue el de 1,44 megabytes, el de 3,5 pulgadas, el que todos usábamos para todo. Para que veas qué tan limitado era ese espacio, piensa en tu teléfono actual. Una sola foto bien tomada puede pesar varios MB. Una actualización de una app se puede aventar fácil 100 megabytes o más. Eso, traducido a disquetes, serían más de 70 disquetes para guardar solo una actualización. Imagínate instalar un juego moderno por disquetes, tendrías cajas y cajas de discos, como si fuera colección de DVDs pirata, pero versión noventera. Nada más de pensarlo dan ganas de rendirse. Y aún así, con tan poquito espacio, la gente se las arreglaba. Los programadores exprimían cada byte, los archivos se comprimían, los juegos venían repartidos en varios disquetes y la compu te pedía, inserte el disco 2, luego el 3, y así hasta el infinito. En las oficinas y las escuelas, el disquete donde llevabas tu tarea era casi sagrado. Si se dañaba, era una tragedia épica. Profe, se me descompuso el disquete. Y el profe dudando si creer o no, igualito que ahora con el clásico se me fue el internet. Dato curioso con sabor a película, si alguna vez jugaste Resident Evil en el PlayStation 1, recordarás que para guardar la partida necesitabas una cinta de tinta en una máquina de escribir. Pues el disquete en la vida real era algo muy parecido, tu único punto de guardado. Sin ese cuadrito, no había forma sencilla de mover tus trabajos ni tus datos entre compus. Era como si todo tu progreso estuviera colgando de un hilo o de un pedacito de plástico. Otra razón por la que el disquete se hizo tan popular fue su diseño práctico. Era pequeño, cabía en el bolsillo de la camisa, en la mochila, en la cartera si te ponías creativo. La carcasa rígida lo protegía mejor que los modelos viejos y la tapa metálica mantenía a salvo el disco magnético interno. Además, la disquetera se volvió prácticamente obligatoria en las PCs. Si tu computadora no tenía, estabas fuera del juego, no podías instalar cosas, no podías arrancar sistemas, no podías compartir archivos. Era como tener un coche sin llaves. Por cierto, si te está gustando este viajecito nostálgico y te late que hablemos de estas mentiras técnicas de la tecnología, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. En Jaimito el Cartero News siempre tratamos de contarte estas historias de forma sencilla, sin tanto rollo, pero sin perder lo técnico. De verdad, muchísimas gracias por tu apoyo, porque eso nos ayuda un montón a seguir trayendo contenido como este. Regresando al tema, lo más loco es como esta cifra rara, 1,44 megabytes, se volvió un estándar mental. Nadie iba por la vida diciendo, mi disquete tiene 1.474.560 bytes, ni tengo 1.440 kilobytes. Decías 1,44 megabytes y ya, confiabas. Los fabricantes necesitaban un número vendible, y la gente necesitaba algo fácil de entender. Eso hizo que esta mezcla de binario y decimal se normalizara, y casi nadie se preguntaba de dónde salía el número. Simplemente estaba ahí, impreso en cada etiqueta. Si nos ponemos más técnicos, el disquete era el resultado de muchos compromisos. El número de pistas, de sectores, el tamaño de cada sector, todo estaba pensado para balancear capacidad, velocidad y confiabilidad, usando un material magnético que se podía dañar con golpes, suciedad o campos magnéticos fuertes. A pesar de todas esas desventajas, se ganó fama de confiable porque era lo que había. Para arrancar una computadora en modo de emergencia, usabas un disquete de arranque.
Para instalar un sistema operativo, venían decenas de disquetes numerados y tenías que ir metiendo uno por uno, como si fuera una misión secundaria eterna. Luego llegaron el CD-ROM, los discos zip, las memorias USB y, más adelante, la nube. De pronto, en vez de hablar de megas, empezamos a hablar de cientos de megas, luego de gigas y teras. Comparado con eso, los 1,44 megabytes del disquete se veían ridículos. Las compus nuevas empezaron a salir sin disquetera y, poco a poco, el disquete pasó de ser herramienta básica a ser recuerdo nostálgico. Hoy, muchos chavos reconocen el icono de guardar, pero nunca han visto un disquete en persona. Y justo eso es bien simbólico. Aunque el disquete ya murió en la vida real, sigue vivo en las interfaces. El iconito de guardar es un disquete y va a seguir ahí quién sabe cuánto tiempo. Es como una reliquia digital, un recordatorio de esa época en la que 1,44 megabytes parecían suficientes para todo. Esa mentira de marketing terminó convirtiéndose en parte de la cultura tecnológica. Al final del día, los disquetes sí mentían un poquito con el tema de los 1,44 megabytes, pero al mismo tiempo enseñaron a mucha gente a cuidar sus archivos, a hacer respaldos y a vivir con límites muy estrictos de espacio. Gracias a eso, los desarrolladores aprendieron a optimizar, a programar con eficiencia, y nosotros aprendimos a valorar cada archivo que guardábamos. Hoy nos reímos de lo poquito que era, pero sin esos cuadritos de plástico, la historia de la computación casera y de oficina habría sido muy diferente. Y bueno, ya para cerrar, cuéntame en los comentarios, ¿tú si alcanzaste a usar disquetes de 1,44 megabytes o solo los conoces por el icono de guardar? ¿Qué hubieras guardado tú en un disquete si solo tuvieras ese espacio tan limitado? Me va a encantar leer tus anécdotas y recuerdos. Gracias por ver este video, por apoyar a Jaimito el Cartero News, y si quieres seguir viajando por la historia de la tecnología y sus mentiras curiosas, lánzate a ver los demás videos del canal. Seguro encuentras algo que te va a sacar una sonrisa o te va a volar la cabeza.